Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de Ruth, este libro maravilloso que nosotros decíamos justamente en la introducción, que es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria del cuento. Tenemos que ubicarnos entonces con el género literario. Es una historia idílica que trae a colación características de la vida ordinaria de gente sencilla, ofreciendo al lector la posibilidad de disfrutar el drama y la acción de sus personajes, el libro de Ruth. Nosotros hoy queremos mirar en este libro cuáles son los temas centrales, sobre qué temas se centra el libro de Ruth, porque al final de cuentas los temas centrales son los que nos van a llevar después al objetivo, ¿verdad? O sea, qué es lo que el libro está queriendo nos ofrecer. Primero podemos decir que el hecho de que el libro se centre en defender la dinastía davídica no le quita la posibilidad de ofrecer otros temas teológicos importantes de la fe del pueblo elegido. Nosotros, con todos estos pasos que ya dimos con nuestro estudio del libro de Ruth, ya Emma Guria lleva que lo que le preocupa al autor sagrado y a esa comunidad, a esa iglesia que está el Cajal, ¿verdad? Famoso sinagogués, lo que está reflexionando es sobre la dinastía davídica. Entonces se centra en defender, decíamos. Por lo tanto, incluso hablábamos del Toledot, es decir, de la genealogía que se encuentra al final de este libro. No es una cosa agregada posteriormente, sino que justamente está en función de toda la narración. Es como una conclusión y como el pico de oro justamente. Ahí está el culmen central, porque después de habernos narrado toda la historia de Ruth, después de habernos mostrado a esta mujer maravillosa, después de habernos mostrado cómo ella salva a toda una nación, tiene la dicha, digamos así, de tener a alguien que la rescate, es decir, el Goel, siendo una moabita que se había casado con un judío, ¿se acuerdan? Que va a la tierra de Moab. En fin, todos estos detalles que ya hemos visto, aquí se nos presenta y se nos dice, bueno, en el fondo, lo que se quiere decir con esta mujer es que al ser bisabuela, nada más y nada menos que del rey David, le está dando a Israel una de las mejores cosas, ¿verdad?, que ellos deseaban en ese momento y sobre todo que ellos estaban aplaudiendo, porque David es el personaje más importante en realidad dentro de toda esta historiografía bíblica, el rey David.
es el centro, ¿verdad?, para ellos. Bueno, y entonces por eso este libro se centra en primer lugar en defender toda la dinastía davídica, pero al mismo tiempo nosotros decimos aquí, entre tantas cositas que se van desarrollando, encontramos también otras teologías. Y estas otras teologías nos van diciendo temas importantes dentro de lo que es el relacionamiento del judaísmo, dentro de la comunidad, cómo ellos se relacionan entre sí. Por lo tanto, este libro de Ruth no es un libro que se limite a un solo personaje, que sea Ruth. Ella desarrolla en todo caso al mismo tiempo otros temas particulares y es lo que nosotros queremos ver. Por eso nosotros ponemos como título aquí de nuestra reflexión, que lo haremos en estos días con nuestros cursos bíblicos de todos los días. ¿Cuáles son los temas centrales? Primero vamos a comenzar con aquellos principales. Lo principal sería ya el defender la dinastía de David. El libro de Ruth se concentra y procura defender la dinastía davídica por una parte. Ahora, en pocos versículos que nosotros encontramos aquí, este libro de Ruth da la posibilidad de una construcción teológica interesante, que Dios interviene. Noemí oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para ofrecerle el pan. Bueno, este por ejemplo es otro de los temas interesantes. Y vamos a poner como título ahí la pereconomía, la escribir anilañas en dominte, sino que a ella huerecoa lleva betí cuatiamilla, escribimilla y cuamí, va peña de yaras y señan de, y algunas cositas, a pesar de que pueden ser temas medio secundarios, no lo central y lo elemental, como es aquí el defender la dinastía davídica, que ya cuama, añantendema, va a por aquí después, para llegar a ese objetivo, tenemos otros pasos. Y dentro de estos pasos puede ser que existan algunos temas interesantes que a nosotros nos interesen. Y eso es lindo, porque cada uno y cada pone en apoyo, pues yo le hice para tu y la gente lleva upeaje y se upeaje. Y ande ya esa misma, oye, como tema secundario o como tema también importante que nos llevará después al tema principal. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Los Beltrame eran italianos y sus vidas transcurrieron en la primera mitad del siglo XX. Tuvieron 4 hijos y aunque la alegría era constante, no siempre fue así. El cuarto embarazo de María fue difícil. El consejo médico fue abortar, pero se negaron. Por el delicado estado de salud de María, Luigi se hizo cargo de sus otros 3 hijos durante los siguientes meses, cosa rara para la época. Finalmente, Enriqueta nace en 1914 sin graves complicaciones. Fuera del peligro, Luigi no abandona su papel como un padre activo, sino que seguirá estando presente en la vida de sus hijos, al igual que María. María acompaña. María sigue de cerca algunos momentos importantes de la vida de sus hijos, les escribe cartas y cada uno de ellos las guardará de forma especial. Son recomendaciones a través de las cuales una madre quiere recordar a sus hijos lo que considera importante. Lo hace a través de la escritura y es una prueba de la atención educativa que María seguirá realizando incluso cuando sus hijos se ordenen sacerdotes. Los esposos Beltrame fueron conocidos por involucrarse en organizaciones religiosas, fueron grandes promotores de los Scouts en Italia e incluso durante la Segunda Guerra Mundial asistieron al menos a 150 personas que huían de la persecución nazi. Son considerados los iniciadores de la pastoral familiar en la diócesis de Roma. María incluso dejó escritos sobre la Eucaristía, la educación de los hijos y el matrimonio. Son documentos que siguen siendo consultados por las familias de hoy. Todo listo para el 10º Encuentro Mundial de las Familias que arranca este miércoles en Roma. El resto de diócesis del mundo lo podrán seguir en diferido y también lo celebrarán localmente siguiendo el encargo que les hizo Francisco. El encuentro assumerà una forma multicentrica e diffusa. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità.
El encuentro busca visibilizar el matrimonio como una vocación de primera, tan importante como el sacerdocio o la vida consagrada. De los 62 invitados a las charlas, la mayoría serán esposos y solo habrá 3 sacerdotes. Vienen de 17 países diferentes. Es muy edificante para nosotros, que somos padres, marido y mujer, y hemos elegido una vocación de la misma categoría que el sacerdocio o la vida consagrada. Es bonito porque son las familias las que se han hecho ver. El primer día del evento se celebrará un festival de las familias donde participarán artistas como Il Bolo, acompañados por la Orquesta Filarmónica de las Marcas, una región italiana fronteriza con San Marino. El grueso del encuentro se celebrará en el Aula Pablo VI del Vaticano, con capacidad para 2.000 personas. A lo largo de los 5 días que dura el evento, se espera que pasen por ella 3.500 personas en total. Se hablará del papel misionero de las familias, el rol de los ancianos, el diálogo intergeneracional y el acompañamiento a los cónyuges no creyentes. También sobre el perdón como eje de la familia y camino hacia la santidad. También se espera la participación de las diferentes parroquias romanas, que organizarán sus propias actividades paralelas al evento. Un mundo libre de armas nucleares es necesario y posible para lograr la seguridad colectiva, ha dicho el Papa Francisco en la primera reunión de los Estados partes del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, reunida en Viena. El ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher, leyó el mensaje del Papa a través de un videomensaje. Deseo reafirmar que el uso de armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. Tratar de defender y asegurar la estabilidad y la paz a través de una falsa sensación de seguridad y de un equilibrio del terror sostenido por una mentalidad de miedo y desconfianza acaba inevitablemente por envenenar las relaciones entre los pueblos y obstaculizar cualquier forma de diálogo. El tratado pretende crear un mundo libre de armas nucleares y los países que lo ratifiquen se comprometen a no probar, producir o poseer armas nucleares. Hace 5 años el Papa Francisco se dirigió a la conferencia diplomática que negoció el tratado, que entró en vigor este enero y que, en su opinión, ahora es más importante que nunca. En este momento concreto de la historia en el que el mundo parece encontrarse en una encrucijada, la valiente visión de este instrumento jurídico fuertemente inspirado en argumentos éticos y morales parece cada vez más oportuna. Hasta la fecha, 65 países han firmado el tratado, pero ninguno de los que ya poseen armas nucleares, como Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, lo han ratificado. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
¿cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad,
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre los temas principales o centrales del libro de Ruth. Ñande Yeikuama lleva esta mañana mongueta y dijimos que aquí el central de todo es defender la dinastía davídica, de que David es rey y que David entonces, a pesar de muchas cositas que vamos viendo en la vida de David, al final de cuentas es el Señor el que dirige la historia, el Señor el que le da a David o le llama a David para que lleve adelante su pueblo. Pero ya cañan del libro de Ruth, es una forma de defender. Parece que existían problemas muy concretos, como le encontramos históricamente al rey David. Pero ante aquellos que están atacando la figura de David, aquellos que quieren volver a recuperar la dinastía de Saúl, ante estos ataques se elabora este librito, se elabora los defensores de David, de esta dinastía, elaboran este librito para demostrarles, no, aquí Dios ha actuado y Dios ha actuado de esta manera. Y viene toda la historia muy bien narrada. Aquí nosotros decíamos que otra posibilidad que nos presenta este libro, la posibilidad de una construcción teológica, es que Dios interviene, decíamos. En el capítulo 1, versículo 6, encontramos lo siguiente. Dice, entonces se decidió volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Entonces, este segundo elemento es la intervención de Dios. Ñande Yara anda Jesaray ñande Jehui, ñande Yara anda Jesaray ababehui, ñande Yara ou ñande Mijanguá, ñande Pisinojanguá. Y aquí viene la respuesta, ¿verdad? Porque Noemí oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para ofrecerle pan. También aquí el oír, ejendú. Baeba peñan de Yara, hoy cuame, baeba peñan de Yara, inde hinao moi pende non debe. Entonces aquí Noemí oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para ofrecerle el pan. Ese es el primer pasajecito fuera de lo que es defender la dinastía davídica, la intervención de Dios. Dios que interviene, Dios que ayuda, Dios que está ofreciendo y cuame eñande aben bohasañan de peipomba bala peicontemeva. Otro pasaje está en conexión con el matrimonio de Ruth, capítulo 4, 13. El Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces, esto también, cómo Dios interviene. 4:13, vamos a leer un poco lo que nos dice en este capítulo y nos vuelve a subrayar, ¿verdad? Vos, dice, se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda a ti. Su nombre será proclamado en Israel. Aquí está la bendición para esta mujer, para Ruth, cómo Dios actúa. En el versículo 13 sobre todo, ¿verdad? Que se une y el Señor hizo que ella concibiera y diera a luz. Y por lo tanto, esta es causa de bendición, una bendición para Ruth, para la familia, para la dinastía davídica en este caso. El Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Otro ejemplo muy interesante de la intervención de Dios. Peñan de Yara hoy alleva. Ojeká, ojeya, omombe uñan de emba eishaba, ñan de Yara o pues no llueve un bohasa chupe, omopu a chupe de una situación, ¿verdad? Bastante complicada y bastante difícil, siendo moabita. Evidentemente que era la esposa de uno de los hijos, ¿verdad? De Noemí, que queda viuda, sin hijos, etc., pero necesitaba que alguien la rescatara. Operando a él es fácil de leer. En el capítulo 4 vemos ahí ya cuando Boaz dice, hay otro que es el que verdaderamente está antes de mí. Él es el que tiene
ese derecho en sus manos. Pero vamos a ver, si él se anima o no se anima. Y entonces aquí nosotros vemos que este primer varón de la familia que tenía ese derecho del levirato, decimos, estamos ya explicando, del rescatador, el Goel, para Ruth, sin embargo dice que no, porque iría contra sus propios intereses, los intereses de su familia. Entonces o renunciar y no se y entonces aquí es Boaz cuando asume esta responsabilidad. Pero ¿quién es el que interviene verdaderamente? Según nuestra historia bíblica es Dios mismo, ¿verdad? El que interviene y hace que Ruth después concibiera y diera a luz un hijo. Ahora, con estos dos versículos, el autor caracteriza la figura de Yahvé. Dios provee pan e hijos. Esta sería la síntesis, ¿verdad? Dios que provee pan, Dios que provee hijos. Esto se nos presenta, esto nos está diciendo este libro. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que centrarnos y entender lo que aquí Ruth o el libro de Ruth nos está queriendo enseñar. Es un Dios providente. Provee pan, provee hijos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida,
Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook,
Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de Ruth. Ahora estamos mirando los temas centrales del libro. Moto Baloya Piñena. El primer tema central es defender la dinastía de David. Defender y decir que David verdaderamente es el rey puesto por Dios. Después están los temas secundarios. Dentro de estos temas secundarios hay dos versículos muy interesantes donde se le presenta a Dios interventor, Dios que interviene, Dios que hace que las cosas sucedan. Interviene, Él mismo interviene en la vida del hombre, en nuestra vida, ante situaciones bien concretas. Aquí la situación bien concreta es de un Dios generoso que hace que ahora de nuevo reciban la posibilidad de volver a Belén. ¿Por qué? Porque les provee pan. Y por otra parte, en el capítulo 4, versículo 13, también vemos la providencia de Dios. Dios hace, ¿verdad?, que Ruth tenga hijos. Dice, Booz se casó con Ruth y se unió con ella. El Señor hizo que ella concibiera. El Señor hizo. Esto es lo que nos quiere, ¿verdad?, subrayar. Y bien luego esta parte del libro. Como también en el capítulo 1, versículo 6. Entonces se decidió volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo. El Señor hizo que concibiera. El Señor hizo que en Belén hubiese de nuevo alimento, o sea, provee pan, provee hijos. Dos elementos que coinciden perfectamente con toda la trama de la narración desarrollada en el libro. Por una parte, la hambruna y por otra parte, no tener descendencia. Qué lindo entonces. Temas centrales por eso. Temas centrales para llegar después a la defensa de lo que nosotros le llamamos así la dinastía davídica. Porque después de tener hijos, evidentemente, es donde encontramos en la familia de David la dinastía que vendrá entonces, la dinastía de David, a través de la procreación, tener hijos. Porque la ella tajinara, diga tu no iban a ser David. No iban a ser ninguno de sus antecedentes, ¿verdad? O sea, todo lo que viene antes. Lo que antecede aquí es entonces una gracia de Dios que hace que Noemí, en este caso, Ruth también se den cuenta de esta intervención de Dios, de esta gracia de Dios en sus vidas. El pan, por una parte, que es la forma de eliminar la hambruna. Porque había hambruna en ese momento. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Bueno, porque había una hambruna, sequía en el país, no había pan. Hasta que después se enteran que Dios, de nuevo, pakat, pakat, visitar. Dios que visita a su pueblo. Ñande yara oñembo ya o ojesha, hoy que veñan de pirebe, dice pakat en hebreo. Para que entendamos un poco, ¿verdad? Y nosotros veamos que la intervención de Dios es sobre una realidad bien concreta de la vida del hombre. Porque toda narración o toda expresión bíblica, toda expresión religiosa que encontramos en estos libros sagrados responden a una necesidad nuestra, a la necesidad del hombre, a la necesidad de esta trascendencia que se manifieste en la vida de cada uno de nosotros.
Y aquí, ante una necesidad tan grande como es la hambruna, Dios interviene y ahí está, da pan a su pueblo. Por otra parte, cuando mueren sus esposos, sobre todo Quilión y Mahlón y Quilión, aquí entonces Ruth queda sin descendencia. Pero al volver entonces a Belén, ella es rescatada, el famoso Goel, por Boaz. Pero de nuevo Dios interviene y hace que ella tenga hijos. El capítulo 4, versículo 13 nos habla muy bien de esto. Por lo tanto, dos elementos que coinciden, decíamos, perfectamente con la trama de toda la historia. Por una parte es la hambruna y por otra parte es el haber no tenido descendencia. Estos obstáculos son superados con el matrimonio de Ruth con Boaz, sobre todo el último, el no haber tenido hijos. En otro plano teológico, el autor presenta claramente la figura de Yahvé detrás de estos acontecimientos. De todos los campos disponibles y posibles para espigar, Ruth precisamente se encuentra trabajando en el campo de Boaz. Este va a ser otro tema muy importante, como intervención de Dios, Dios que está detrás de todos los acontecimientos que suceden en la vida del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene, como siempre, a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Y hoy estamos leyendo del profeta Amós. Estamos en el capítulo 2, del versículo 6 al 10 y luego del 13 al 16. Así nos dice entonces hoy la palabra del Señor. Así habla el Señor. Por 3 crímenes entonces de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia, porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, desvían el camino de los humildes, y el hijo y el padre tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda al lado de cualquier altar
y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, abeñande yara eñande inae iñande. Baebalañande yeyapo hamba eisha bañande yeyapo ñaina. Por eso decíamos siempre que el profeta está por encima de todos los demás porque anuncia la palabra de Dios. E iñande hina llevan baeba peñande yara ojesha. Baepalón y bahía, baepalón y pona. Siempre mirar de los dos puntos. El profeta no es solamente el que denuncia lo negativo, sino que anuncia también, pero anuncia de acuerdo a la realidad. La hiponano catuete, ustedes tendrán la liberación, la fuerza, la salvación. Peñande ya no hay penendida lleva. Peneputimojina porque pepe ya poja pejendu peñande ya lo yerure añande. Pero así también, cuando hacemos mal las cosas, queridos hermanos, el profeta no puede callar, no puede cerrar el pico, sino que tiene que anunciar y tiene que decir. Y aquí justamente nos está diciendo, ustedes venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Estas son las formas de decirnos, queridos hermanos, nuestros pecados. Entonces, oye, por yajuere, coñan de lejea lleva iñande va eva la iba y la yeya poajina. Pero ve peyahei vendrá billare. Peyahei vendrá billare anda pelleje shakwai. Tena anda pelleje shakwa seingao. Porque ya ye shakwa hago hina ñande la ñan botado y los añan mondado la ñan de la bisabe. Ya kwa bonajina. Ñan botado y añan de la bisabe. Y aquí justamente Amós, que es el profeta, ¿verdad? Que nos dice las cosas, no kinini hina iñande. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Primero, darnos cuenta, pero sobre todo no solamente darnos cuenta añadiendo, sino que vamos a poner en práctica y vamos a comenzar a dar pasos concretos para cambiar nuestra política ante Dios. Nuestra política como un encuentro personal con un Dios que nos llama a la conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso, porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo.
entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, lo que nos va enseñando como temas centrales del libro. Desde los temas centrales del libro nosotros podemos ir entendiendo, podemos ir viendo todo lo que hace Dios por el hombre, todo lo que hace Dios a favor nuestro. Y por eso decimos que otro de los temas principales aquí va a ser siempre la intervención de Dios, evidentemente, pero en el sentido de que Dios está detrás de todos los acontecimientos. Ñande Yara no ñandu kawasuya yema, perfil bajo y shawaina be. Ñande Yara o bebe, Ñande Yara omba apógina, Ñande Yara o yapógina, pero perfil bajo. Aendo kue guasuy, aendo mo panana guasuy, pero aendo bebena. Está dirigiendo todos los acontecimientos. De todos los campos disponibles y posibles para espigar, Ruth precisamente se encuentra trabajando en el campo de Boaz.
justamente a ojo bebé. Entonces es como que Dios, ¿verdad? Entonces está empujando a que se realice una acción, pero siempre una acción positiva. Esto es muy lindo, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros reflexionamos y cuando nosotros decimos, bueno, el año de ella pues ella poñaina. Peñan de yara lleva, hoy cuando eñan debe o me eñan debe, au pebe o ella cañan de hina moto bañan de ya guatabana, amba e bañan de ella poana, ¿verdad? Entonces, Dios que va dirigiendo nuestra vida para que sucedan estos acontecimientos y siempre que son acontecimientos que resultarán beneficiosos para el hombre, beneficiosos para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Ruth aquí, entre todos los campos y posibilidades que había en ese momento en esos lugares, justamente o espiga se encuentra trabajando en el campo de Boaz. Noemí había oído solamente, sin haberla experimentado aún, que Yahvé cuida a su pueblo. Ella había oído solamente, ohendú, alleva, peñan de yara, omeja y shbecuera, el famoso berajá, o sea, la bendición, que Dios bendice, que Dios no abandona, en síntesis. Eso nos quiere enseñar el autor sagrado. La comunidad judía en ese momento está, pero absolutamente en un camino certero de que Dios no abandona a su pueblo. Yande yaran da Jezaray, yande yaran ina opebe, yande yaran bohasa yande beipo, yande yaran yande pisino, opisha yande igatula yahesha, baisha bape yande yara, bohasa yande beipo ha yande na ave aimenendie. Se aguatan en se amañaina, se aesaina, se añandu baitejina lo icondre. Qué linda forma entonces de presentarnos la teología, este libro de Ruth. Un Dios presente, podríamos decir nosotros. No es un padre ausente, es un Dios, es un papá presente. Está aquí, está en este momento. Ogendújina lleva peñan de yara, ojesaina peñan de yara. Y así, Ruth se encuentra trabajando, ¿verdad?, en el campo de Boaz. Y Noemí, que había oído solamente sin haberla experimentado, aunque Yahvé cuida de su pueblo. Pero con Anga o Shatamina, cómo Dios actúa, cómo Dios promete y eso que Él promete después realiza en la vida nuestra. Esta experiencia de la asistencia divina se cumple en el encuentro de Ruth trabajando en el campo. Primera manera entonces de manifestarse. Se dan cuenta que la vida cristiana, la vida de encuentro con Dios, después de encontrarnos con Dios, siempre viene este segundo paso, que es el cumplimiento de esa promesa de Dios. ¿Y cómo se cumple? Y se cumple en esa acción concreta. Es la acción concreta entonces la que nos lleva a entender que Dios está presente con nosotros. Esta experiencia de la asistencia divina, peñan de yaran da Jesarairi ñande hebi, peñan de yaran ñandere yaina. Esa asistencia divina se cumplen entonces en estos encuentros. El encuentro de Ruth trabajando en el campo y luego en el hecho, ¿verdad?, de mirar un poco hacia atrás, en el background, decimos nosotros, ¿verdad? La parte de atrás, ya examina, ella va peñan de yara momburille, o es ese que maneja la historia, estilo marioneta, ¿verdad? O sea, Dios es el que maneja la vida, el que maneja nuestra historia. Por lo tanto, aquí le decimos así con esta palabra, el background, lo que está detrás de esta historia. Es notable que Dios esté en silencio. Este es un libro muy interesante, ¿verdad? Porque los primeros libros, sobre todo de la Torá, ñandeñas en duñan de yarao y la oñea, ñan de yarao y la ya llevan, va eva ya poana, hamba eisha vaya ya poana. Coabeñan de yara noñe, coabeñan de yara, o kiriniete. Aquí entonces perfil bajo ya es bebés. Pero sin embargo, es Dios el que va a dirigir toda la historia.
Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar ciertamente sobre este tema tan importante y tan lindo que estamos iniciando a mirar y reflexionar en el libro de Ruth. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.